This assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es jueves, el 27 de noviembre, las 7:02, la 1:02 de la mañana en Washington, que trata de recomponerse tras vivir esa escena de auténtico caos. Vuelve la violencia y lo hace más cerca que nunca de la sede presidencial. Un Donald Trump que reaccionaba a ese tiroteo apenas a 500 metros que ha dejado a 2 miembros de la Guardia Nacional, que sepamos actualmente en estado crítico, y anunciaba que el sospechoso detrás del incidente también está gravemente herido y que pagará un precio muy alto. Según Donald Trump, ambos soldados habían sido enviados a 2 hospitales por separado y rezando por sus almas. Personas, dice, verdaderamente extraordinarias, asegurando que como presidente de Estados Unidos está con todo el pueblo americano en este momento de horas críticas. Un Donald Trump que estaba ausente en la Casa Blanca en el momento del tiroteo porque había viajado a Florida para el Día de Acción de Gracias y que, eso sí, aseguraba que el autor de este tiroteo pagará un alto precio. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror, and at the same time, we will not be deterred from the mission these service members were so nobly fulfilling. That is why tonight I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops to help protect our capital city. Y el presunto sospechoso, el autor de este tiroteo, se llama Rahmanullah Rakhanwal, ciudadano afgano de 29 años que ingresó en Estados Unidos en 2021, al parecer bajo un programa de refugiados. Antes de conocerse la identidad, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, describía al atacante como un pistolero solitario, asegurando que este ataque contra miembros de la Guardia Nacional se había tratado de un ataque dirigido. Actualmente, Rakhanwal, que se encuentra bajo custodia y presenta diversas heridas de arma de fuego. Sobre los miembros de la Guardia Nacional, están en estado crítico, aunque estables, y en 2 centros hospitalarios diferentes de Washington. Ya está identificado el presunto autor de este tiroteo en Washington. Recordemos, un ciudadano afgano de 29 años que llegó bajo un programa de acogida en el año 2021. Donald Trump ha pedido una revisión de la inmigración desde Afganistán durante el mandato del presidente estadounidense Joe Biden. Después de estos hechos, recordemos, disparos cercanos a la Casa Blanca, apenas a 500 metros, Donald Trump, que asegura que había volado a Estados Unidos en el año 2021. Trump ha criticado la legislación firmada por Biden, al cual acusa de prorrogar el estatus del sospechoso, y alegaba que la política creaba riesgos para la seguridad nacional. También ha mostrado su preocupación, estimando que las políticas pasadas trajeron, dice, 20 millones de extranjeros desconocidos y no investigados de todo el mundo, y advertía que ningún país puede tolerar tal riesgo para su supervivencia. Y poco después de conocerse esta noticia, insistimos, apenas a 500 metros de la Casa Blanca, en una zona de muchísima confluencia de turistas y de funcionarios de la sede presidencial, había escenas de confusión. En un primer momento se pensaba que estos agentes de la Guardia Nacional habían fallecido. Finalmente las autoridades locales desmentían este hecho, y que se sepa están en estado crítico. Y además también el vicepresidente J.D. Vance reaccionaba
asegurando que todavía no tenían grandes datos sobre la mesa. Lo cierto es que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunciaba el despliegue adicional de 500 tropas en Washington para hacer frente y para acordonar la zona, así como para garantizar la máxima seguridad en la capital. Trump has asked me, and I will ask the Secretary of the Army, to the National Guard, to add 500 additional troops, National Guardsmen, to Washington, D.C. Y hablamos ahora de Rusia y del secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, que asegura que se está desarrollando, dice, un proceso serio hacia una solución pacífica en Ucrania. Desde Moscú subrayan que nada es más importante en este momento. Unos comentarios del portavoz del Kremlin que incluyen, eso sí, una advertencia de que los esfuerzos para destituir al enviado especial de Donald Trump, a Steve Witkoff, tienen, dice, como objetivo perjudicar en los progresos iniciales surgidos de los contactos en curso. Un Peskov que argumentaba que quienes piden la destitución de Witkoff buscan perturbar las conversaciones iniciales y asegura que más actores podrían parecer, dice, dispuestos a usar cualquier tipo de práctica para obstruir el proceso. Desde el Kremlin también restan importancia a los intercambios telefónicos filtrados entre Witkoff y el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, al cual ha descrito este hecho como una interacción diplomática normal. На треке Дональда Трампа появилось? Нет, контакты, у нас контакты есть. Сейчас речь ведет, вы слышали, наверное, сказал сам Трамп, что он имеет в виду направить Владимира Виткоффа в Москву. Сейчас по мере того, как точно сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим. Вот эти утечки, они кому выгодны? Вы знаете, на самом деле я бы не преувеличивал значение, первое, но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло, однозначно таких людей будет много. Дмитрий Сергеевич, ну вы, получается, еще никогда не были настолько близки к мирному соглашению, как Вы сейчас? пока подождите, пока это преждевременно. Y Rusia, que celebra los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump, pero dice que no hará concesiones en las negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania. Un mensaje que, como han podido escuchar, también de Dmitry Peskov y del viceministro de Exteriores ruso, de Sergei Ryabkov, asegurando que no se puede hablar de concesión alguna, de ningún paso atrás en la postura de Moscú en aspectos esenciales como los que se han planteado en el contexto de la operación militar especial. Un mensaje que también ratificaba el asesor de Exteriores Yuri Ushakov. Содержание будет обсуждаться, но с кем не обсуждалось. Мы, российская сторона, ни с кем конкретно за какие документы не обсуждали еще. Вот договорились о встрече с господином Виткоффом. Надеюсь, он приедет не один, еще другие представители американской команды, которые занимаются украинской Россией. Вот Proceso complejo, el de esas negociaciones en las que, recordemos, hemos pasado de esos 28 puntos de paz que hablaban, en este caso, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, al que acabamos de escuchar, con Steve Witkoff, antes de ser presentado este plan para Donald Trump. Desde entonces ha habido cambios, un giro en los acontecimientos, como esas conversaciones de Ginebra que han dejado la balanza algo más favorable a Ucrania. Mientras tanto, continúa en cuestión la situación de las garantías de seguridad, algo a lo que se refería la alta representante de la Unión Europea en el exterior, Kaja Kallas. Exactly that in order, if we want to prevent this war to continue, then actually we should, curb the army of Russia and also their military budget. If we want this to not happen again, if we want this not to continue and go any further, then we need to have a just and lasting peace. And I will fight for this as long as I can, because I really think that this is a matter of bigger picture of European security as well. If aggression pays off, it will be, it will serve as an invitation to use aggression again and use it also elsewhere.
la alta representante de la Unión Europea en el exterior, que se refería también a las concesiones de Rusia en esta guerra, asegurando que Vladimir Putin está tratando de trasladar la idea de que está venciendo en esta guerra, pero asegura que de momento, decía Kaja Kallas, no ha sido capaz de doblegar a Ucrania. In any peace agreement, we have to put the focus on how to get concessions from Russian side, that they stop aggression for good and do not try to change borders by force. There are rarely wars in the world where the situation is so clear-cut as it is here. We have one aggressor and one victim. The focus should be on what Russia, the aggressor, must do, not what Ukraine, the victim, must sacrifice. All this work is ultimately about ensuring that Russia never attacks again. The European Union will always support peace. We are in favor of any peace plan that will bring a just and lasting peace for Ukraine, but also ensures the security for you. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con las autoridades ucranianas para aprobar su solicitud de un nuevo acuerdo a 48 meses bajo el mecanismo ampliado del fondo y que otorga a Kiev acceso potencial a aproximadamente 8.100 millones de dólares. Un acuerdo que abarca un conjunto de políticas fiscales y monetarias para consolidar este programa, cuyos objetivos incluye mantener la estabilidad macroeconómica, restablecer la sostenibilidad de la deuda o la viabilidad externa, así como combatir la corrupción y mejorar la gobernanza. Se espera que este programa del FMI catalice el apoyo externo a gran escala para cerrar brechas de financiación para Ucrania, según comentaba Gavin Gray, el líder de la misión del Fondo Monetario Internacional. Asegura que las autoridades ucranianas creen firmemente que tras 8 revisiones exitosas del último programa, un nuevo acuerdo proporcionará un ancla fuerte en sus planes a medio plazo y apoyará sus esfuerzos para movilizar apoyo externo. Y en Oriente Medio, Hamás ha pedido a Egipto, Qatar y Turquía que medien en la guerra en Gaza para mantener sus armas ligeras de forma temporal y evitar escenas de caos en la franja antes de ser desarmados por completo, conforme al plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump. Recordemos, representantes de Hamás y otras facciones palestinas que se reunían ayer en El Cairo con jefes de la inteligencia de Egipto, Turquía y respectivamente con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdelrahman, donde se les pedía mantener el anonimato debido a lo delicado de las conversaciones. En este encuentro se debatía una propuesta para permitir que los combatientes de Hamás conserven temporalmente armas ligeras con la posibilidad de integrarlas posteriormente en la fuerza de seguridad que se desplegará en la franja de Gaza, dentro ya de esa segunda fase del plan de paz. Y noticias de última hora. Un Donald Trump que ha advertido a la primera ministra de Japón, a Sanae Takaichi, que no endurezca el tono y no provoque a Pekín a cuenta de sus recientes declaraciones sobre Taiwán. Un Donald Trump que mantenía una conversación telefónica este martes con Xi Jinping, en la que ha trascendido que hablaron de diversos aspectos como las importaciones de soja estadounidense, así como otros productos agrícolas, por supuesto también de la situación comercial de las tierras raras y de esa exención a este programa de compras a minerales críticos por periodo de un año, pero no se había hablado de la situación en Taiwán, un aspecto muy sensible dados los intereses de China, de una única China para el año 2027. Finalmente, Sanae Takaichi, que comparte frontera con la isla de Taiwán, aseguraba que no permitirá un despliegue militar de tropas chinas en la isla, lo cual ha motivado un reciente episodio de tensiones por parte de las autoridades chinas y las autoridades japonesas. Pues bien, Donald Trump, que al parecer ha pedido reiteradamente a Sanae Takaichi no provocar a China con Taiwán. Y Pete Skandalakis, el director del Consejo de Fiscales no partidarios de Georgia, ha pedido a la Corte Suprema del Condado de Fulton que desestime el caso de interferencia electoral en el año 2020 contra Donald Trump y 18 de sus aliados. En una orden de 23 páginas, Skandalakis comunicaba que el Consejo ya no desea seguir adelante con la acusación. Según su juicio profesional, dice, no conviene a los ciudadanos de Georgia continuar con este caso en su totalidad durante otros 5 o 10 años. Recordemos que anteriormente
La justicia había accedido a esta solicitud y desestimaba el caso en su totalidad, un caso que se presentó por primera vez hace más de 2 años y el propio Skandalakis asumió la iniciativa el pasado mes después de que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, fuera apartada del caso en diciembre de 2024 por una presunta apariencia de irregularidad. En agosto de 2023, Donald Trump fue imputado en este caso. Mientras tanto, seguimos contándoles más noticias. Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, el principal festivo del año, y ante las dudas sobre si el consumo sigue siendo sólido en un contexto de dudas sobre los precios y sobre la marcha de la economía en el primer año de mandato de Donald Trump. Lo cierto es que la cesta de la compra se ve más elevada y numerosos apuntes a pie de calle sostienen que los ciudadanos están teniendo más dificultades para reunir y para llegar a fin de mes, algo que Donald Trump niega. Lo cierto es que ha habido algunas escenas de caos y de tráfico aéreo con algunos retrasos y cancelaciones de vuelos, aunque todo apunta a la normalidad en uno de los días más grandes de Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo francés ha confirmado la condena a 6 meses de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy, que podrá seguir cumpliendo el arresto domiciliario por financiación irregular de su campaña en el año 2012. Es la segunda condena en firme contra el ex inquilino del Elysium entre los años 2007 y 2012 y que ya ha purgado una pena en un caso de corrupción y tráfico de influencias por la que fue definitivamente condenado por el Supremo el pasado diciembre. Sarkozy, de 70 años, que lleva un brazalete electrónico, llevó un brazalete entre febrero y mayo por esa primera condena para controlar su arresto domiciliario con el que se presentó ante el tribunal que le juzgó por esos fondos libios para sufragar su campaña presidencial. Ahora un juez de libertades debe determinar la forma en la que el expresidente debe cumplir esa nueva pena, si vuelve a colocarle un brazalete electrónico o establece otras modalidades. En la sentencia, el Supremo rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Sarkozy, que contestaba la composición del Tribunal de Apelación que le condenó el pasado 14 de febrero, así como otros argumentos del fondo. Y por cierto que el presidente francés Emmanuel Macron presenta hoy jueves un nuevo modelo del ejército en el que se espera que recupere el servicio militar, aunque de forma voluntaria. Un jefe del Elysium que pretende lograr una mayor movilización frente al argumento de las amenazas, en especial de Rusia. Uno de los focos del día, el nuevo modelo del ejército, incluido con servicio militar voluntario, al igual que ya ocurriera en Alemania. Y seguimos actualizando la situación en Hong Kong, en el barrio de Tai Po, donde se produjo ayer un gravísimo incendio, el más grave, uno de los más graves de la historia de la isla, y que el triste recuento oficial asciende ya a 44 fallecidos, más de 80 heridos y al menos 279 desaparecidos. El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado 7 de los 8 bloques de 31 plantas que componen el complejo Wan Fu Court del distrito de Tai Po y que se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en las últimas 3 décadas. Un fuego que comenzaba en uno de los 8 bloques se propagaba con extrema rapidez debido a los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y también planchas de poliestireno expansivo utilizadas en las obras de rehabilitación del exterior del edificio. El fuego está controlado en 4 de los 7 edificios, donde hay desplegados casi 900 efectivos que avanzan piso por piso, apoyados por varios equipos especializados. Según el director de bomberos de Hong Kong, el poliestireno empleado para sellar las ventanas y las lonas de los andamios actuó como acelerante. Y más noticias. Recordemos, en Guinea-Bissau el ejército ha tomado el control del gobierno, un golpe de Estado 3 días después de las elecciones presidenciales y legislativas, después de conocerse, recordemos, el resultado de las elecciones. El presidente en ejercicio, Umaru Sissoco Embalo, era arrestado y los soldados anunciaban que tomarían el control total y suspenderían el proceso electoral. Unos resultados provisionales que debían trasladarse presentarse este jueves, y tanto Embalo, el presidente en funciones, como su rival más cercano, que se adjudicaban la victoria. Desde su independencia en 1974, Guinea-Bissau ha sufrido 4 golpes de Estado. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública
acaba de assumir plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage à descoberta de um plano em curso de desestabilização do nosso país, para a operacionalização da qual se montou um esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais com a participação do conhecido barão de droga. Assim, e até que toda a situação seja convenientemente esclarecida e reposta as condições para pleno retorno à normalidade constitucional. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até a novas ordens todas as instituições da República da Guiné-Bissau. Y la ministra de Hacienda de Reino Unido, Rachel Reeves, que anuncia subidas de impuestos por valor de 26.000 millones de libras en los próximos 5 años. Unas medidas que incluyen la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta y un impuesto sobre las viviendas por valor superior a 2 millones de libras. Rachel Reeves, que afirmaba que esto permitirá al gobierno cumplir con sus normas fiscales. El organismo de control económico británico, que publicaba accidentalmente algunos detalles del presupuesto antes del anuncio, lo cual había dejado un tanto expuesto al gobierno y provocaba una fluctuación en los rendimientos de los bonos. Rachel Reeves, que asegura que la prioridad es abordar el elevado coste de la vida en Reino Unido. There will be a reduction of £150 in your energy bills from April next year. That is tangible difference, money in the pockets of working people. And in addition to that, we're freezing NHS prescription charges. We're freezing train fares. So if you're getting on the train in Bramley or in New Pudsey, it's going to be a bit cheaper than it would have been next year. And we're doing all of those things because I know that the cost of living is still a real challenge for people, day to day, week to week, month to month, and that's why in this budget I am taking direct action to tackle the cost. Y Rachel Reeves, que defiende la congelación del IRPF, aunque reconoce que los contribuyentes tendrán que hacer un esfuerzo adicional. El gobierno británico, que gravará el ahorro, los dividendos y las rentas de la propiedad. Recognise that we are asking people to contribute more by freezing those allowances. They were already frozen by the previous government from 2021 to 2028, and we're freezing them for a further 3 years. And I do recognise that I was asking ordinary people to pay a little bit more, but I've managed to keep that contribution as low as I possibly can by closing loopholes and asking those with the broadest shoulders to pay more. That's why there will be a surcharge on properties worth more than 2 million. It's why we're increasing taxes on savings, dividends and property income. Y Wall Street cerraba ayer al alza por cuarta sesión consecutiva, con el S&P 500 dejando ganancias del 0,8%, el Nasdaq repuntaba un 1% y el Dow Jones, que añadía más de 350 puntos al cierre. Y es que las expectativas de un recorte de tipos de la Fed el próximo 10 de diciembre siguen subiendo y se sitúan por encima del 80%, apoyado por datos económicos débiles y por los últimos comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal. Además, el informe de Bloomberg apuntando a que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, el principal candidato para asumir la presidencia de la FED en mayo de 2026, parece del agrado de los inversores. Se ve y se interpreta como un impulso del presidente Trump para seguir bajando tipos de interés y mejorar la confianza del mercado. El sector tecnológico, que de nuevo tenía un rendimiento superior. El sector servicios y salud se quedaban más rezagados, y una jornada en la que se vivía la recuperación de Nvidia, que ganaba un 2%, Microsoft también repuntes del 2,1%, mientras que Meta y Amazon se quedaban más rezagados. Broadcom también dejaba subidas por encima del 2%, en tanto que Alphabet, otra de las compañías protagonistas esta semana a cuenta de los chips, que planea vender a Meta en detrimento de Nvidia, se dejaba un 1,4% al cierre. Deere & Company caía un 5% después de alarmar con sus previsiones, ser más pesimistas para el año en curso. 7:26, hacemos una pequeña pausa en Business Connection.